Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Distintos medios de comunicación de relevancia nacional las indican como una de las convencionales constituyentes influyentes en este proceso que terminó ayer. Académica, doctora en Derecho, ella es Amaya Alves, ex convencional constituyente, quien está en comunicación con nosotros aquí en Buena Costumbre. Muy buenos días, Amaya, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Encantada de estar nuevamente en Buena Costumbre. Nosotros aquí mirando lo que pasa y comenzando con unas felicitaciones por el trabajo realizado. Me imagino que habrá satisfacción, es la primera pregunta para ti, Amaya, después de un año de trabajo tan intenso que llevaron adelante. Sí, yo creo que la principal sentimiento, emoción, es la convicción de haber hecho el trabajo. Era una tarea difícil, hay que decirlo. En un año plazo, llevar adelante un proceso tan diverso, tan difícil, sin reglas, en que parte del trabajo era darnos a nosotros mismos las reglas de funcionamiento, la verdad que fue muy, muy difícil, desgastante, arduo. Yo usaría todos esos adjetivos y entonces efectivamente estoy contenta, estoy satisfecha. Que en ese tiempo muy acotado, a una intensidad bastante superior a la de un trabajo normal. Yo llevo muchos años trabajando en mi vida y esto sin duda alguna fue en términos de intensidad mucho mayor. Y entonces por lo mismo estoy contenta que hayamos logrado en un año plazo terminar el encargo que tenía. Muy buenos días, Amaya, por aquí María José. En su alocución en el Salón de Honor del Congreso en Santiago, el presidente hizo la siguiente invitación. Dijo: debatamos intensamente sobre los alcances del texto propuesto, más no sobre falsedades, distorsiones o interpretaciones catastrofistas ajenas a la realidad. Yo creo que el presidente de la República tiene sus motivos, ¿verdad?, para poder hacer esta precisión en su discurso. ¿Concuerda con esta precisión? ¿Concuerda que hay un sector al menos que promueve algunos mitos, algunas falsedades y que le hacen daño al proceso? Sí, lo que ocurre es que ahora viene una etapa bien importante en que ya terminada el trabajo de la convención, lo importante es el texto, es la propuesta de texto constitucional. Es la primera vez que vamos a tener 2 meses, o sea, tiempo para que la ciudadanía se informe del texto, porque lo que votamos el próximo 4 de septiembre es si aprueban o no el texto propuesto de Constitución Política de la República de Chile. Y entonces efectivamente mi impresión es que quienes no lograron que el texto dijera lo que ellos querían que dijera, ahora interpretan las normas de una manera efectivamente que no es correcta, porque hay una cosa que se denomina interpretación fidedigna, que tiene que ver con la creación de la norma. O sea, cuando interpretemos la norma vamos a tener que revisar como jueces, como abogados, como ciudadanos, la historia de cómo esa norma fue establecida. Si fue una iniciativa popular, si fue una iniciativa de un convencional, de qué manera fue debatida en la comisión temática respectiva. Y mi impresión es que algunas de las propuestas son tergiversadas y son interpretadas de un modo que jamás estuvo en la idea de la creación de la norma. Y a mí eso me parece preocupante, porque creo que como ex convencionales tenemos el deber de informar de manera fidedigna a la ciudadanía. Sí, ¿y no se estará encauzando ese espíritu de la ley precisamente producto o sacando provecho, producto de que algunos convencionales constituyentes sí pudieron tener una opinión o una visión más maximalista, ¿verdad? O más extrema? Quizás se estaría sacando partido a una interpretación bajo esa lógica. No entiendo muy bien su pregunta, pero en todo caso, si es lo que entiendo que me indica, sería incorrecto, María José, porque la norma no es de un convencional en particular, ni claro, es la voluntad de un convencional en particular. Las normas constitucionales que se contienen en la propuesta son la voluntad de la convención obtenida por un quórum de 2/3, que en términos del derecho comparados de los quórums más altos. O sea, no es la voluntad de una persona. Aquí no hay un voluntarismo. Lo que aquí existe son propuestas que fueron deliberadas, debatidas y votadas por un quórum supramayoritario. Por tanto, todas las propuestas, el otro día veíamos, en general, las propuestas en materias como Estado regional, buen gobierno, tuvieron el apoyo del 80% de la Convención Constitucional.
los apoyos van entre el 69, creo que era el más bajo, al más del 80%. Por tanto, nadie podría decir que aquí está la voluntad de una persona. Eso sería incorrecto desde el punto de vista de la creación de la norma. Sí, yo lo decía porque justamente hay personas quienes señalan o aseveran que la Convención Constituyente no es la casa de todos. Yo no sé si has escuchado esa consigna. Por lo tanto, en base a esa premisa, hacen una interpretación forzosa, ¿verdad?, de la realidad. Esa era más o menos lo que yo estaba tratando de señalar y que de todas maneras también lo respondiste, Amaya. ¿Sabes lo que pasa, María José? Es que esa metáfora también se usa de mala forma, porque evidentemente la democracia nunca ha exigido unanimidad. O sea, que se apruebe por el 80% ya da cuenta de un apoyo transversal que evidentemente significa que es la casa de todos. La última constitución, la de 1980, la impusieron por la fuerza. Esta es una constitución deliberada democráticamente y apoyada en muchas de las normas por más del 80% de la Convención Constitucional, que por lo demás también fue electa democráticamente. O sea, en el fondo hay una doble legitimación. Quienes fuimos a la convención fuimos electos por la ciudadanía, o sea, tenemos un mandato popular para redactar esa norma. Y una vez deliberada dentro de la convención era votada por 2/3, que es un quórum muy alto. Por tanto, la elección y la votación eran plenamente democráticas. Ahora, que una persona haya propuesto una idea, haya sido deliberada y no haya sido acogida, se llama democracia y se rige por reglas de mayoría, en este caso una supramayoría. Así que evidentemente es simplemente no conocer las reglas democráticas, lo que no me llama la atención en algunos casos. Amaya, bueno, yo sé que tú tienes una especialización o te dedicas en la academia a trabajar los temas del derecho humano al agua. ¿Ya? Yo creo que eso es muy importante en la propuesta del nuevo texto constituyente porque pasamos del agua como propiedad a que se establezca explícitamente que es inapropiable. ¿Qué significa eso en la práctica y cómo podría influir? Porque esto también ha sido parte del debate con respecto a la certeza jurídica, ¿verdad?, de los inversionistas, hay que mencionarlo. Claro, o sea, disculpa que retome la pregunta para indicar qué es lo más importante en torno al agua en la nueva Constitución. Y lo más importante en torno al agua en la nueva Constitución es la declaración del agua como un derecho humano. Se incorpora en el catálogo de derechos fundamentales el derecho humano al agua y al saneamiento y se incorpora con los parámetros que están en el derecho internacional de los derechos humanos. O sea, que debe ser asequible, que debe ser accesible, o sea, que el precio debe ser adecuado. Hay una cantidad de litros por persona por segundo que tiene que ser saludable. Y sabemos que hay muchos problemas vinculados al derecho humano al agua, como la contaminación del agua por metales pesados en Coronel y muchas otras. O sea, hay una exigencia de que el agua que las personas reciben tenga estándares del derecho internacional de los derechos humanos y eso me parece un gran paso. Una segunda consagración del agua es la del agua como un bien natural común, como un bien colectivo, como un bien que debemos abordar jurídicamente como un elemento esencial para la vida, pero además finito. Esas son grandes modificaciones, porque lo que tú indicas de la inapropiabilidad es específicamente respecto de los derechos de uso, que es el permiso administrativo que se va a entregar para usar el agua. Efectivamente cambia. Ya no existirán derechos de agua entonces. Se llaman derechos de uso y es un permiso administrativo. Lo que hace es corregir una anomalía de la Constitución del año 80 que establecía que el agua podía estar sujeta a un título de propiedad. Eso es anómalo en el mundo. Es que también hay que decirlo porque la gente toma como referencia la Constitución de 1980 y la Constitución de 1980 tiene una serie de anomalías en el derecho comparado. El agua, lo dice el Código de Agua desde siempre, es un bien nacional de uso público. Por tanto, que la Constitución del 80 estableciera un título que podría ejercerse en propiedad era una anomalía y hacía que se quitara esta noción de bien colectivo. Entonces, lo que hacemos es rectificar un estándar internacional y lo que las constituciones del derecho comparado señalan, que el agua es un bien natural común y establece que el Estado debe ser el guardián, de alguna manera, el custodio de las aguas. Y como es el custodio de las aguas, lo que puede hacer es entregar a los privados derechos de uso. Y claro, ¿qué significa que sean inapropiables? Que el titular del derecho sigue siendo el Estado y el Estado te puede entregar. Por tanto, no es que vaya a faltar agua para los agricultores ni para los mineros. Por cierto, no puede faltar agua para que las personas puedan tomar lo que se llama el derecho humano al agua y al saneamiento, que es el alcantarillado.
por supuesto, todas debiéramos hacer uso. Afortunadamente Chile tiene una buena disponibilidad de agua, por tanto los usos debieran ser adecuadamente distribuidos para que todos tengan acceso. Pero lo que no puede hacer es que un privado acapare agua y entonces las personas no tengan agua para tomar. Eso sería muy grave y de hecho hoy día en Chile ocurre. Claro, la acaparan y especulan, ¿verdad? Se vende como títulos de propiedad y resulta que la gente no tiene agua para tomar y eso evidentemente no solo es una anomalía, sino que es una injusticia muy grande. Sí, más allá de subsanar una anomalía, yo creo que se avanzó mucho más. Por ejemplo, hay un articulado específicamente que protege a la naturaleza y no solamente la protege, sino que establece que tiene derechos y también el Estado y la sociedad, dice, tienen el deber de protegerlos y respetarlos. ¿Cómo avanzamos hacia esa premisa? ¿Cómo fue la discusión también en la Convención Constituyente con respecto a este tema? Es decir, que la naturaleza sea, en definitiva, sujeta de derechos. Sí. Es interesante ese punto porque es un elemento que se ha ido avanzando en el derecho comparado también, en el sentido que hasta ahora las constituciones han sido generalmente antropocéntricas, o sea, están centradas en el ser humano. Cuando regulamos la constitución, toda ella mira de manera esencial y central al ser humano. Pero resulta que la naturaleza también está conformada por entes vivos. Y entonces, en algún sentido, debemos pensar en el bienestar de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza, finalmente, la naturaleza sí que es la casa de todo. La naturaleza sí que nos incluye también a nosotros. Y estamos viviendo una crisis ecológica muy profunda, una extinción masiva de especies, no solo por el calentamiento global, por la crisis climática, sino que hay una serie de factores que hace que la naturaleza, y principalmente factores antropocéntricos también, o sea, el modo como hemos desarrollado nuestra actividad económica, esta economía, digamos, basada en combustibles fósiles, ha hecho que la naturaleza se vaya depredando. Y entonces tenemos que dejar de pensar que somos los únicos que habitamos la Tierra, no somos solo los seres humanos. La naturaleza tiene códigos, la naturaleza tiene equilibrios que deben ser respetados finalmente para permitir nuestra vida en la verdadera casa de todos. Y entonces a mí me parece que va por el camino correcto. Por supuesto que esto va a ser gradual, esto debe ser gradual. Y entonces vamos a ir implementando esta protección de la naturaleza, de los ríos. Generalmente el ejemplo más, yo diría, paradigmático en términos de la protección de la naturaleza tiene que ver con los ríos. Y entonces de nuevo volvemos al agua y la importancia del ciclo hidrológico en la protección de la vida sobre el planeta. Amaya Alves, ahora ya ex convencional constituyente, ¿a qué vas a dedicar el tiempo que te deje la academia, Amaya Alves? ¿Vas a hacer campaña por tu opción? ¿Cuál es tu opción? Además, vale la pena preguntar. ¿El apruebo o el rechazo? El próximo 4 de septiembre. Sí, por preguntar. Yo voy a trabajar arduamente por el apruebo de esta nueva constitución. Como académica, como profesora de Derecho Constitucional, estoy convencida que es una buena propuesta, no solo porque es democrática, sino que porque su contenido aborda problemas reales de la ciudadanía, en materia de derechos sociales, en materia de agua, en materia de protección de grupos de especial cuidado, como las personas adultas, niños, niñas y adolescentes, en materia de distribución territorial del poder. Creo que la propuesta de Estado regional es una propuesta sólida, es una propuesta largamente deseada por los territorios como Biobío, así que con convicción voy a trabajar por el apruebo, y eso evidentemente fuera de mi trabajo académico, digamos, de mis horarios normales laborales. Voy a volver a la Universidad de Concepción, tengo mucho trabajo por hacer en investigación, en guía de estudiantes de posgrado, de pregrado. También espero reiniciar mis actividades que debido a la pandemia y después debido al trabajo de la Convención Constitucional no he podido retomar de manera presencial. Conversaremos en los próximos semanas, antes del próximo 4 de septiembre, aquí en Buena Costumbre contigo, Amaya Alves, y agradecidos por la disposición que tuviste durante el proceso a conversar con nosotros. Te mandamos un abrazo. Encantada, que esté muy bien. Muchas gracias por informar a la ciudadanía. Muchas gracias, Amaya. Muy buenos días. Estamos a 29 minutos de las 9 de la mañana. Están ya esperando nuestros estelares de día martes. Hoy día Gastón Saavedra y Francisco Ivieta. Venimos enseguida.